Bueno, veremos cómo se dan y qué ocurre con esto. Lo que sí que está ocurriendo es que en las únicas presiones reales que está intentando poner Europa a Rusia y a Ucrania pasan por el grano, que es lo que le toca al bolsillo, si me permiten, al contribuyente europeo. Un grano que está dejando de venir en las cantidades en las que lo hacía anteriormente, porque primero porque no está pudiendo Ucrania sacarlo a través del Mar Negro, y segundo porque está siendo destruido. Ayer otras 40.000 toneladas en Odessa, cerca de los puertos del Danubio, bombardeadas por Rusia. Sin embargo, Rusia sí saca su parte, de hecho se la lleva a África. Hoy, vamos, a estas horas, está Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, en la ONU, precisamente hablando del hambre, de lo que se está provocando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que donde no está llegando el grano es Europa, que ahora está haciendo mucha presión al G20 para que esto vuelva a tomar un poco un sendero que les permita tener grano. Pero claro, el problema lo tienen en que no admiten a ningún banco ruso en el sistema SWIFT. Paso a preguntaros. Se restringe hoy el tráfico cerca del puente de Kerch, en Crimea, por la seguridad, dice Rusia. Están prohibiendo y ya se están incluso atacando con drones acuáticos los cruceros de uno y otro lado que tratan de atravesar el Mar Negro. Esto de que se vuelva a poner el grano en marcha, no sé si es porque un servidor hoy no está optimista, pero parece harto complicado que por ahí vaya a salir absolutamente nada ya hasta el final de la guerra, salvo que se ceda en el sector bancario. No sé vosotros si tenéis otra opinión o cómo estáis viendo la evolución de todas esas restricciones, si podríamos incluso ver otro tipo de cortapisas. Sí, bueno, yo aquí es un ten con ten. Tú me fastidias con el sistema bancario, yo te fastidio con el grano. Y bueno, pues ya sabemos todo lo que pasa cuando no llega suficientemente grano ucraniano al mercado europeo. No es que pueda haber una crisis de desabastecimiento, porque sí que es verdad que en este sentido, dentro de la Unión Europea tenemos la política agrícola común que nos garantiza una autosubsistencia. Pero claro, a partir de aquí, cuanta más, más cantidad de grano entre en el mercado europeo, más bajo será el precio y mucho más asequible será para el consumidor comunitario, ¿no? Pero aquí esto es un tira y afloja, ¿no? Claro, el sistema bancario, bueno, pues el grano. El puente de Kerch, bueno, pues Rusia ha dicho que por ahí no va a pasar nada, salvo cualquier barco de bandera militar rusa, con lo cual, pues por ahí tampoco vamos a tener ninguna solución. Que la Unión Europea esté dispuesta a aflojar en cuanto al sistema bancario, pues a día de hoy yo tampoco lo veo algo plausible, ¿no? Porque, como decía, no está en cuestión la alimentación de los ciudadanos europeos, precisamente por esto que tenemos de la PAC, pero quizás en algún punto, los próximos meses, pues en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, de en qué estadio se alcance en alguna posible negociación, bueno, pues a lo mejor la buena voluntad de la parte europea sea relajar estas sanciones siempre y cuando pueda vender a la opinión pública europea que también ha recibido alguna contrapartida por parte rusa y muy posiblemente, bueno, pues pueda estar ligado con el grano, aunque sí que es verdad que para la opinión pública europea, pues esto no es un tema tan relevante como pueden ser otras cuestiones, ¿no? Pero es que esto, ya digo, yo el otro día iba por la playa y me encontraba a unos niños, ¿no?, jugando con el juego de la cuerda, de uno tira de un lado, el otro tira del otro, a ver quién hace más fuerza, ¿no?, y sobrepasa la línea. Pues esto es igual, unos tiran hacia un sentido con el tema bancario, otros hacia el extremo totalmente opuesto con el tema del grano, a ver quién puede forzar más a la otra parte y a partir de ahí, pues, como decía, en una negociación posiblemente esto también se tenga en cuenta y pueda relajarse de alguna manera. Pero a día de hoy yo no veo que la Unión Europea vaya a ceder con el tema bancario, precisamente porque, bueno, pues parece que podemos estar más dispuestos a asumir un cierto coste económico en los mercados, como vimos a principios de año, que a relajar ciertas medidas difíciles de vender, como decía, a la opinión pública. Adrián, en este sentido, sobre lo ocurrido y lo que está ocurriendo casi día a día allí. Sí, vamos a ver. Yo creo que efectivamente en la situación actual este problema con el grano puede hacer mucho daño a la economía europea.
¿no? Daño en particular en un ámbito muy flexible, como es muy sensible en este momento, como es la inflación, ¿no? Justo en el momento en que parece que se empieza a controlar, esto podría desbordar las estrategias incluso del Banco Central Europeo, ¿no? Pero sí es cierto, por un lado, como tú has dicho, que la opinión pública no es particularmente sensible con este tema, quizás porque no es consciente de en qué medida el precio del grano incide en el precio de una buena parte de los productos alimentarios, ¿no? Y por otro lado, la verdad es que llevamos un año, año y medio en el que nuestros dirigentes políticos, los dirigentes políticos europeos, han demostrado una y otra vez su capacidad de sacrificio de la propia economía europea en base a los objetivos geopolíticos. Casi la tercera parte de la industria alemana está en cuestión como consecuencia de esas decisiones tan duras que han tomado sobre los cortes drásticos con la energía rusa, y se están empezando a tomar medidas en ámbitos absolutamente esenciales para la Unión Europea, como son las relaciones con China, etcétera, ¿no? De tal forma que desde ese punto de vista hay que pensar que los líderes políticos europeos van a continuar en esa dirección de aceptar costes económicos siempre dentro del gran objetivo geopolítico que es, vamos a decir, derrotar o someter a Rusia, ¿no? Pero efectivamente, como también ha dicho el compañero, todo esto puede cambiar en otoño. Ahora estamos en un momento todavía de demostrar fuerza precisamente para preparar esas expectativas de negociaciones en otoño. Pero claro, en otoño ya, si se quiere crear un contexto favorable, ya es muy posible que pueda estar sujeto a revisión cualquiera de estos conceptos. Aunque normalmente en una estrategia negociadora lo que se hace es acumular agravios para tener más base negociadora justo en el momento de la negociación. Pero bueno, vamos a ver cómo se juega, pero podría ser perfectamente una carta dentro de estas posibles negociaciones de otoño, ¿no? A ver efectivamente cómo se juega y si en eso se está negociando. Porque lo que sí se está haciendo con eso es presionar, que es lo que yo os decía al principio. No se le presiona tanto para otras cosas y sí que se presiona mucho con este tema del acuerdo del grano, porque efectivamente, como dice Adrián, esto afecta a bastantes cosas. Entre otras cuestiones, por ejemplo, a nosotros nos afecta casi el 80% de nuestro ganado come pienso de Ucrania. Y digo en España. Lo digo para que más o menos sepamos también cómo estamos circulando luego con este tipo de cosas que se va a encarecer. De hecho, en España lo hemos visto con la inflación, que más allá de lo que dijeran políticamente en los discursos, la realidad es que desde el propio Ministerio de Economía, cuando se trasladaron los datos de inflación, se veía que prácticamente el 92-95, dependiendo de los sectores, por ciento de la inflación que estaban sufriendo, en particular los alimentos, eran precios trasladados desde origen, ¿no? Que se iba incrementando el coste y no pasaba esto. Vamos a tener tiempo para analizarlo. También les quiero preguntar otras cuestiones y cambiarles el tercio, porque hay una cosa que hemos dejado pasar por alto, que decía Adrián, no sé si Luis también en la misma línea, pero China, Rusia y Estados Unidos, particularmente China y Estados Unidos, van a decidir qué contexto, qué orden mundial hay y a partir de ahí veremos qué pasa con Rusia y Ucrania. Eso está casi pasando ya mirando a Taiwán. Pero me van a dar 3 minutitos, que vamos a hacer una pausa, si me permiten, Adrián, Luis, no se muevan, y regresamos en 3 minutos y analizamos todo este asunto.